Bueno, buenas noches, estimados y estimadas asistentes. Reciban un cálido saludo a nombre de nuestra Academia Jurídica Lex and Jus. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva sesión académica. Mi nombre es Rodrigo Remón y tendré el honor de moderar este evento. Hoy nos acompaña un distinguido profesional del derecho, el doctor Alexander Hernández Valverde, quien compartirá con nosotros el tema de la responsabilidad disciplinaria en la contratación pública. Permítanme compartir brevemente algunos aspectos destacados de su trayectoria profesional. El doctor Alexander Hernández Valverde es abogado con una maestría en Derecho Constitucional, egresado de la Universidad Privada San Pedro de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y es abogado en la Secretaría Técnica de los órganos instructores y sancionadores de los procesos disciplinarios. En nombre de nuestra Academia Jurídica Lex and Jus y de sus fundadores, expresamos nuestro profundo agradecimiento por su presencia. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat para enriquecer el diálogo. Sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestro estimado ponente, el doctor Alexander Hernández Valverde. Bienvenido. Gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos. ¿Se me escucha ahí perfectamente? Sí, sí, se le escucha bien. Perfecto. Bien. Buenas noches con todos, también con los que están conectados en esta noche. Gracias por la amable invitación de Lex Ius. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la responsabilidad disciplinaria derivada de la contratación pública, que es uno de los temas muy álgidos y de suma importancia en todo el ejercicio de la función pública, que justamente se va a desprender de todas esas etapas del proceso de contratación que llevan las entidades públicas para adquirir bienes, servicios y obras. Recordemos que la contratación pública, llevada a cabo en este caso por las entidades del Estado, tiene como única finalidad el beneficio de la colectividad. Para ello voy a compartir pantalla. Un momento, por favor. Bien. El objetivo de esta pequeña charla, eh, por el tiempo que nos han otorgado, lo he realizado, lo he tratado de hacer lo más general que fuera posible, pero de alguna manera para que ustedes puedan entender algunas fases de la contratación pública y también puedan comprender algunos temas justamente relacionados a la responsabilidad disciplinaria, justamente por el ejercicio de las funciones públicas realizadas por los funcionarios y servidores públicos que intervienen en todo el proceso de la contratación pública. Vamos a comprender el marco legal rápidamente, cuáles son las etapas y finalidad de la contratación pública y la responsabilidad disciplinaria justamente derivada de ese ejercicio o de ese desempeño funcional y la fiscalización que tiene en este caso el órgano de control que está a cargo de la Contraloría General de la República y algunas jurisprudencias relevantes en materia de contratación pública. La contratación pública ha tenido una evolución normativa desde el año 1998 hasta ahora, que estamos 2025, con la nueva ley 32069, que deroga la ley número 30225, que estuvo vigente pues desde el año 2016. La ley 32069, denominada Ley de Contrataciones Públicas, está en vigencia desde el 22 de abril del año 2025. También este año entró en vigencia el reglamento mediante Decreto Supremo 009-2025, Economía y Finanzas, y justamente mediante esta ley se evoluciona, en este caso, las contrataciones públicas en el Perú. Antes se llamaba Ley de Contrataciones del Estado, ahora el nombre es Ley de Contrataciones Públicas.
Esta ley se publicó el 24 de junio del año 2024, que derogó, como les mencioné, la ley 30225. Su reglamento fue aprobado el 22 de enero de este año y la vigencia que nos señalaba la ley era a los 90 días que fuera publicada su reglamento, ¿no? En este caso, el reglamento fue publicado el 22 de enero del año 2025 y 90 días, por lo tanto, entró en vigencia el 22 de abril de este año. Tenemos un nuevo marco normativo en materia de contratación del Estado con esta nueva ley, la 32069, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 009-2025. Pero más allá del marco normativo legal, la fuente más importante que tiene justamente o de lo que deriva las adquisiciones de los bienes, servicios y obras por parte de las entidades, lo encontramos en el artículo 76 de la Constitución Política del Perú, donde nos señala que las obras y adquisiciones de suministros con utilización de fondos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes. Entonces, la contratación de bienes, servicios y obras con cargo a fondos públicos debe efectuarse obligatoriamente mediante los procedimientos de contratación que se señalan en la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Sin embargo, la Constitución también señala que la ley va a determinar algunas excepciones, los cuales vamos a ver más adelante. Vamos a ver también más adelante cuáles son esos procedimientos de selección establecidos en esta nueva Ley de Contrataciones Públicas. El Tribunal Constitucional también ya se ha pronunciado en el expediente 02-020-2003, acción de inconstitucionalidad, donde señala pues que la función constitucional de esta disposición es determinar y y a su vez garantizar que las contrataciones estatales se efectúen necesariamente mediante un procedimiento peculiar que asegure los bienes, servicios u obras y que estos se obtengan de manera oportuna, con la mejor oferta económica y técnica. Y sobre todo, nos dice el Tribunal Constitucional, respetando los principios de transparencia e imparcialidad, libre competencia y el trato justo igualitario, perdón, que se dan justamente en el marco de una contratación pública. ¿Pero qué es la contratación pública? La contratación pública cumple una función integral, pues justamente está compuesto por un conjunto de actuaciones administrativas y de carácter contractual que emprenden pues las entidades públicas con una finalidad constitucional específica, que es el beneficio de la colectividad. Recordemos que las entidades del Estado tienen como finalidad prestar servicios públicos en bien de la comunidad. Hay un mandato constitucional que se dé un abastecimiento óptimo de estos bienes, servicios y obras y que justamente recaiga sobre el beneficio colectivo. Asegurar entonces que los servicios públicos esenciales lleguen a la ciudadanía de manera efectiva, cumpliendo justamente con la finalidad del Estado. La finalidad pública. En todo el proceso de contratación pública, un principio muy esencial, o por así llamarlo, un principio rector que guía a todos los funcionarios públicos para contratar bienes, servicios y obras es la finalidad pública. Todo proceso de contratación tiene que tener obligatoriamente una finalidad pública y se define como el interés público que se desea satisfacer con la contratación, el cual está ligado a la naturaleza de las funciones de la entidad en concordancia con sus objetivos estratégicos institucionales. Por ejemplo, en el sector salud, un hospital o un centro de salud tiene como función primordial la prestación de servicios médicos especializados en beneficio de la población, ¿verdad? Compran medicinas, se abastecen de medicinas, de máquinas y justamente, ¿para qué? Para satisfacer el interés público, pues la salud y el bienestar integral confluyen en bien de la comunidad en general.
Y como objetivo estratégico es reducir la mortalidad, atender emergencias médicas, mejorar la calidad de atención sanitaria y fortalecer la prevención. Entonces, todo proceso de contratación en las entidades públicas tiene una finalidad pública, valga la redundancia. No se puede contratar si no hay una finalidad pública. Ese es el principio rector que guía todo proceso de contratación pública. Pero ¿quiénes participan en la contratación pública? Tenemos a las entidades contratantes que se encargan de adquirir bienes, servicios o ejecutar obras para cumplir justamente los fines institucionales, es decir, los fines que cada entidad tiene. Y los proveedores, que son personas naturales o jurídicas, que van a comercializar esos bienes, que van a prestar servicios especializados o ejecutar obras, en este caso para el Estado. Como requisito, estos proveedores deben estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores y también no encontrarse impedidos o inhabilitados para contratar con el Estado. Entonces, entidad por un lado y proveedor por otro lado son los sujetos primordiales que participan en la contratación pública. ¿Hay actores involucrados en la contratación pública? Claro que sí. Hay actores como por ejemplo la Dirección General de Abastecimiento, que es el ente rector del Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos también al OS, antes llamado OCE, que es el organismo especializado, y la Central de Compras Públicas, que es Perú Compras. Eso es a nivel macro. Sin embargo, también a nivel ya del proceso de contratación pública, como lo mencioné en la diapositiva anterior, las entidades contratantes y los proveedores. Las entidades contratantes, ¿a través de quién? Del titular de la entidad, de la autoridad de gestión administrativa, ahora se le denomina de esa forma, el área usuaria, la dependencia encargada de contrataciones y compradores públicos especializados. Todas estas áreas o estas unidades orgánicas van a hacer que el proceso de contratación pueda llevarse a cabo de forma debida en el marco de la transparencia, de imparcialidad, y justamente son los servidores o funcionarios a cargo de estas unidades o áreas orgánicas las que justamente van a materializar el proceso de contratación pública. Y justamente de ahí se va a derivar la responsabilidad que puedan tener en el ejercicio de toda la función pública contractual. Y los proveedores, que como lo mencioné, son empresas y personas naturales para contratar con el Estado. Son los que van a prestar el servicio a nombre del Estado. ¿Quiénes intervienen en la gestión de la contratación? Ya lo mencioné, el titular de la entidad, que es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, la autoridad de la gestión administrativa, que es la más alta autoridad administrativa de la entidad pública. En este caso, si ponemos como ejemplo una municipalidad, la autoridad de la gestión administrativa sería el gerente municipal. Si hablamos de un ministerio, sería el secretario general, ¿verdad? Entonces, esa es la autoridad de la gestión administrativa. El área usuaria, que justamente va a requerir los bienes, servicios y también va a requerir que se ejecuten obras. La dependencia encargada de las contrataciones, que es lo más conocido como el área de contrataciones de la entidad, que es en algunos casos se llama logística, ¿no? La sugerencia de logística, la gerencia de logística. Es la unidad orgánica responsable de gestionar integralmente el proceso de contratación desde la recepción del requerimiento hasta la culminación contractual. Compradores públicos, que son funcionarios y servidores especializados de la DEC, responsables operativos de ejecutar todas las actividades relativas a la gestión de las contrataciones públicas institucionales. Y justamente ahí también va a derivar su responsabilidad. Los evaluadores, que vienen a ser el comité de selección, ahora también se ha incluido a jurados u oficiales de compras, que son los responsables de conducir el procedimiento de selección y evaluar técnicamente las ofertas de los proveedores. La Ley de Contrataciones Públicas establece principios específicos
que los servidores públicos y los funcionarios que intervienen en todo el proceso de contratación se van a guiar. Tenemos el principio de legalidad, el principio de eficacia y eficiencia, el principio del valor por dinero, el principio de integridad, el principio de presunción de veracidad, de causalidad, de publicidad, de libertad de concurrencia, de transparencia y facilidad de uso, el de competencia, el de igualdad de trato, el de equidad y colaboración, el de sostenibilidad, innovación y vigencia tecnológica. Todos estos principios son los que rigen la contratación pública. Los funcionarios y servidores públicos que intervienen en la contratación pública tienen justamente a estos principios como entes rectores que van a guiar su actuación o su desempeño funcional en todas las etapas del proceso de contratación pública. La contratación pública tiene fases, tiene tres grandes etapas. Y en cada de estas tres grandes etapas hay servidores y funcionarios que intervienen y de los cuales justamente van a surgir su responsabilidad. Tenemos la fase de planificación y actuaciones preparatorias, tenemos la fase de selección y tenemos la fase de ejecución contractual. La primera fase, la fase de planificación. El Estado o las entidades del Estado, para adquirir bienes y servicios, primeramente deben realizar una planificación para comprar justamente bienes, para adquirir servicios o para ejecutar obras. Se establece un plan anual de contrataciones que va a regir en el año fiscal correspondiente. Por ejemplo, en este año ya las entidades públicas han aprobado un plan anual de contrataciones que entra en vigencia en enero, que entra en vigencia en todas las entidades en enero de este año, y justamente en ese marco del plan anual de contrataciones es que comienzan a contratar bienes y servicios y a ejecutar obras. Todas esas obras que nosotros vemos que se están ejecutando a nivel nacional por las entidades públicas están justamente diseñados en ese plan anual de contrataciones. Luego de ello, se va a elaborar el requerimiento. Es decir, el plan anual de contrataciones, en marzo de este año 2025, se ha previsto, por ejemplo, construir un hospital o comprar medicinas o, o asfaltar una carretera. Se va a realizar lo que se denomina el requerimiento por parte del área usuaria, ¿verdad? El área usuaria va a definir o va a detallar las características, las cantidades, calidades y condiciones específicas de los bienes, servicios u obras a contratar, en el marco justamente del Plan Anual de Contratación del Estado. Luego que se elabora el requerimiento, se va a realizar la indagación de mercado, que es justamente donde el área, la DEC, ¿no? Que hemos visto el área que en otras entidades se llama el área de logística, va a realizar justamente esa indagación de mercado en base al requerimiento. ¿Para qué? Para determinar a proveedores potenciales, ¿no? Para poder justamente verificar si ese bien que se va a comprar o esa obra que se va a ejecutar, hay proveedores en el mercado que pueden realizar. Luego, una vez que se ha realizado la indagación de mercado, se va a elaborar un expediente de contratación, ¿ya? Ese expediente de contratación justamente es la compilación integral de toda la documentación sustentada del proceso de elaboración del requerimiento, de la indagación del mercado. Incluye además, claro está, la certificación presupuestal, estudios técnicos y justificación de la necesidad. Y luego, una vez aprobado el expediente de contratación, que contiene todas las actuaciones realizadas tanto en la elaboración del requerimiento como en la indagación de mercado, se va a designar al órgano. El órgano responsable de qué? De conducir el procedimiento de selección, que puede ser un comité de selección o puede ser un jurado o un oficial de compras según corresponda en los derivados de cada procedimiento de selección que vamos a ver más adelante.
Y ahí culmina lo que es la etapa de planificación, con la elaboración del expediente de contratación y la designación del órgano que va a llevar a cabo justamente o que va a conducir el procedimiento de selección. Y comienza la fase de selección. Se da la convocatoria, ¿verdad? Se registran los participantes pueden formular consultas y observaciones, se da la absolución e integración de las bases, se presentan las ofertas, se evalúan las ofertas, se da el otorgamiento de la buena pro y se formaliza el contrato. Estoy dando una reseña solamente general, porque hablar de contratación pública es para una sesión, o perdón, para 8 o 9 o 10 sesiones para poder ver de todo el proceso de contratación pública. Pero en síntesis, esa es la fase de selección. La fase de selección justamente es para qué? Para elegir aquel proveedor que se va a encargar de proveer de bienes, servicios o ejecutar una obra determinada. Luego de la fase de selección comienza lo que es la fase de ejecución, cuando ya se suscribe el contrato, cuando el proveedor ha ganado la buena pro, suscribe el contrato, ¿qué procedimiento sigue? Que ejecute, ¿no? Que ejecute la prestación, que ejecute justamente el servicio, que ejecute la obra del cual ha sido ganador, ¿verdad? Y dentro justamente de esa fase de ejecución se van a dar diversas circunstancias. Quizás en la base de selección se ha establecido garantías, ¿verdad? Eh, Quizás se ha establecido que el proveedor pueda subcontratar para que pueda proveer de algunos bienes y servicios. Quizás en la base de selección se ha especificado que la entidad puede dar o puede otorgar adelantos, ampliaciones de plazo, modificaciones contractuales, resolución de contrato, penalidades, rescisión y conformidad. En esta fase de ejecución se dan varias circunstancias o varias actividades donde también van a intervenir servidores y funcionarios públicos. En todas estas etapas, planificación, selección y ejecución, intervienen servidores y funcionarios públicos. ¿Y cuáles son los métodos de contratación según el reglamento de la Ley 30069, que es la Ley de Contrataciones Públicas? Algunos métodos de contratación o de procedimiento de selección se mantienen, como por ejemplo la licitación pública, el concurso público. También se ha agregado licitación pública abreviada, antes se llamaba adjudicación en simplificada, ahora tiene el nombre de licitación pública abreviada, concurso público abreviado, y hay métodos especiales también de contratación, que son la comparación de precios, subasta inversa electrónica, concurso de proyectos, procedimientos no competitivos, que antes se llamaban contrataciones directas, y también se da la contratación mediante catálogos electrónicos, de acuerdo MAPA, que eso sí se mantiene con la ley que fue derogada. Bien, una vez ya analizado rápidamente y de manera general la ley 32069 y su reglamento, los actores que intervienen, la finalidad de la contratación pública, cuáles son los procedimientos de selección, cuáles son las fases de contratación, vamos a entrar o vamos a adentrarnos específicamente en la responsabilidad disciplinaria derivada de la contratación estatal. ¿Y cuáles son esos fundamentos? Primero, protección de la función pública. Cada servidor o funcionario que interviene en el proceso de contratación pública ejerce deberes funcionales o ejerce funciones públicas. Y justamente uno de los fundamentos de la responsabilidad disciplinaria es que esas funciones públicas ejercidas por estos servidores o funcionarios dentro del proceso de contratación pública lo lleven de manera correcta, de manera íntegra, de tal forma que respeten los principios rectores de la contratación pública. Sometimiento a los principios contractuales, es decir, que todo servidor o funcionario público que interviene en la contratación pública debe someterse a los principios de la contratación pública que lo hemos visto en diapositivas anteriores. Y también, ¿cuál es el otro fundamento? El origen constitucional. La Constitución señala expresamente, lo vamos a ver más adelante,
que la Constitución Política del Perú señala que los servidores públicos tienen responsabilidad por sus actuaciones públicas. También otra finalidad es el control sancionatorio, es decir, por un lado, corregir aquellas conductas que se desvían de los principios rectores de la contratación pública y de las normas establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas y castigar aquellas conductas que infrinjan el deber funcional. Y porque los principios o la responsabilidad contractual se basa en principios transversales a todo el ejercicio de la función pública. Las obligaciones en contratación son manifestaciones específicas de deberes generales de los servidores del Estado. Específicamente, en materia de contratación pública, hay un ente que se encarga del control disciplinario. Estamos hablando de la Contraloría General de la República. Este organismo constitucionalmente autónomo ostenta la potestad sancionadora en materia de contratación pública. El marco legal que así lo sustenta es la ley número 27785, la ley número 29622, la ley número 31288, donde se tipifican las infracciones, vamos a verlo más adelante cuáles son, y la ley 30742, que fortalece el Sistema Nacional de Control. Entonces, la Contraloría General de la República es el ente encargado constitucionalmente que va a verificar, que va a controlar, que va a supervisar y, de ser el caso, a sancionar aquellas conductas de los servidores públicos que intervienen en los procesos de contratación pública que se desvíen de los principios que rigen la función pública y de las normas establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento, castigándoles con una sanción. Como lo mencioné en la diapositiva anterior, el fundamento constitucional de la responsabilidad lo encontramos en el artículo 39 de la Constitución Política del Perú, donde señala expresamente que los trabajadores estatales están al servicio de la nación. El artículo 40 señala expresamente que la regulación de las responsabilidades de los servidores públicos se establecen exclusivamente por ley. Y el artículo 41 señala expresamente que el plazo constitucional para la inhabilitación en el ejercicio de la función pública como sanción por el incumplimiento de los deberes funcionales. Entonces, la responsabilidad disciplinaria tiene un marco o un fundamento constitucional. El artículo 82 de la Constitución Política del Perú justamente señala que la Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de derecho público, autónoma, conforme a su ley orgánica, y que además es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. Ya en el año 2015 y en el año 2021, esta competencia o esa potestad sancionadora de la Contraloría estaba siendo cuestionada. Se presentaron acciones de inconstitucionalidad, toda vez que eh, se señalaba que la Contraloría o que la Constitución no le otorgaba la potestad sancionadora, sino lo único que lo otorgaba a la Contraloría era la supervisión de la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. Pero no señalaba o no señala en la Constitución Política de Perú que esta entidad se iba a encargar o iba a tener una potestad sancionadora. Es decir, el marco constitucional no le habilitaba. Y pues en ese tiempo, en el año 2021, sobre todo en el año 2015, se establece pues que la Contraloría, o se cuestionaba la competencia sancionadora de la Contraloría, así también como algunas infracciones que se habían tipificado en la ley, pero vía reglamento. Sin embargo, el tribunal, en el expediente 020-2015, señaló expresamente que no es inconstitucional que se atribuyan facultades instructoras y sancionadoras a la Contraloría General de la República en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. Es decir, el Tribunal Constitucional ya en el año 2015 desbarata cualquier intención
de cuestionamiento sobre la competencia sancionadora de la Contraloría sobre los funcionarios y servidores públicos. Nuevamente en el año 2021, a través del expediente 026 del año 2021, el Tribunal Constitucional señaló expresamente, si bien las funciones de supervisión de la Contraloría abarcan, dice, los tres aspectos contemplados en el artículo 82 de la Constitución, que es la legalidad del presupuesto, ¿no? Del presupuesto del Estado, de las deudas públicas y los actos de instituciones sujetas a su control. Sin embargo, ¿qué no dice el tribunal? Su potestad sancionadora en materia de responsabilidad administrativa funcional solo abarca la supervisión de la legalidad en el ejercicio del presupuesto y las operaciones de endeudamiento público, pero no todo acto que las entidades sujetas a control realicen. Dentro de las conductas infractoras, por ejemplo, dentro de las infracciones que se señalan en la ley 31288, que es la ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional, también se establece que la Contraloría o se establece infracciones como, por ejemplo, relacionadas al medio ambiente, ¿no? Sin embargo, como estos actos relacionados al medio ambiente no están incluidos dentro del artículo 82 porque solamente habla de la ejecución del presupuesto y de la deuda pública. Estas no pueden estar sujetas a un control por parte de la Contraloría y como consecuencia tampoco no puede ejercer su potestad sancionadora. Es por ello que el Tribunal Constitucional limita un poquito esa potestad sancionadora y solamente señala de que abarca la supervisión de la legalidad en ejercicio del presupuesto y las operaciones del endeudamiento público, nada más. Pero sí, en estas dos sentencias, el Tribunal Constitucional señala expresamente que la Contraloría General de la República tiene o goza de competencia sancionadora. Así como hay principios que rigen la contratación estatal, dentro ya de la responsabilidad disciplinaria, hay principios que todas aquellas autoridades disciplinarias que van a investigar, a iniciar o a sancionar a un servidor público deben guiarse. Tenemos a los principios sancionadores señalados en la ley número 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general. Tenemos el debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad, irretroactividad, causalidad, presunción de licitud, culpabilidad, no bis in idem, reformatio impeius, y también tenemos otros principios adicionales como es el principio de comunicación previa, es decir, la notificación oportuna de los cargos formulados al servidor público. Tenemos el principio de imparcialidad, tenemos el principio de no autoincriminación y tenemos el principio de legalidad. La responsabilidad disciplinaria tiene, o los principios que rigen la potestad disciplinaria, en este caso de la Contraloría General de la República, tiene un anclaje constitucional y convencional. El Tribunal Constitucional ya señaló expresamente que los principios de culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos del derecho sancionador y que se aplican no solo en el ámbito penal, sino también en el del derecho administrativo sancionador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es más explícita aún todavía. Nos dice que el derecho disciplinario forma parte del derecho sancionador y nos señala expresamente que se acerca, dice el derecho disciplinario, a las previsiones del derecho penal. Es decir, el derecho disciplinario se acerca o tiene una relación más cercana con el derecho penal. Y en razón de su naturaleza sancionatoria, es decir, como es potestad punitiva el derecho disciplinario, las garantías sustanciales y procesales de este, es decir, del derecho penal, se aplican mutatis mutandis al derecho disciplinario. Caso Maldonado Ordóñez versus Guatemala. Entonces nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en todo procedimiento administrativo disciplinario, los principios y garantías del derecho penal se aplican, ¿verdad? No nos habla acá, pues,
de los principios de la ley número 2744 de la ley de procedimiento administrativo general, sino que la Corte nos señala expresamente que al tener esa naturaleza sancionadora, el derecho disciplinario, los principios y garantías del derecho penal son aplicables. Mutatis mutandis, es decir, cambiando lo que se tiene que cambiar. No todos los principios y garantías del derecho penal se van a trasladar al ámbito disciplinario de la función pública, sino solo aquellos que sean compatibles con la naturaleza del derecho disciplinario y su carácter administrativo también, por ejemplo. Una prisión preventiva, por ejemplo, que es un tema procedimental en el derecho penal, no se va a aplicar en el ámbito disciplinario de la función pública porque no es compatible con su naturaleza, ¿verdad? Y otros principios así que pueden no ser compatibles entre el derecho penal y el ámbito y la responsabilidad disciplinaria, por lo que no se podrían aplicar todos los principios y garantías del derecho penal. Por ejemplo, los tipos cerrados, ¿verdad? En el derecho penal, por regla general, los tipos penales son cerrados. Tenemos pues los tipos penales de homicidio, de robo, son tipos cerrados, donde todos los elementos, tantos objetivos y subjetivos de la conducta, están encerrados en el tipo. Pero en el ámbito disciplinario de la función pública es distinto. Ahí lo que rige por regla general son los tipos abiertos, los tipos en blanco y los conceptos jurídicos indeterminados, porque justamente es la naturaleza del derecho disciplinario de la función pública. La potestad sancionadora de la Contraloría General de la República ha tenido modificaciones. Ya hemos señalado cuáles son las leyes, cuáles son las normas que le otorgan esa potestad, cuál es la ley donde se tipifican las conductas infractoras y todo este anclaje normativo, perdón, ha sufrido modificaciones. La potestad sancionadora de la Contraloría solamente se va a poder iniciar a través, por ejemplo, de un informe de control, donde se determinan responsabilidades. La prescripción juega un rol muy importante, pues no se va a poder, por lo menos, identificar responsabilidades que ya han prescrito. Los informes de control, como les mencioné, deben ser resultado de servicio de control posterior y tienen que identificar responsabilidades administrativas funcionales. También la prevalencia de la potestad sancionadora de la Contraloría, es decir, la potestad sancionadora de la Contraloría prevalece sobre otros procedimientos administrativos disciplinarios, como por ejemplo el procedimiento administrativo disciplinario que se lleva bajo el marco legal de la ley número 30057, ley del servicio civil. La potestad sancionadora de la Contraloría prevalece sobre la potestad disciplinaria que tiene la entidad y que se aplica bajo el marco legal de la ley número 30057, ley del servicio civil. Los elementos que identifican justamente la responsabilidad administrativa funcional son el prejuicio económico, la grave afectación al servicio público y el prejuicio al Estado. ¿Sí? En la responsabilidad disciplinaria tiene que identificarse estas tres condiciones: que hay un perjuicio económico, que haya una grave afectación al servicio público y que haya un perjuicio al Estado. Si estas tres condiciones no se logran identificar, no se va a poder activar la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. Con las conductas infractoras, ¿cuáles son estas características generales? Tipificación exclusiva por ley, ¿verdad? Ahora, las infracciones que se tipifican y que están regidos bajo la potestad sancionadora de la Contraloría han sido, valga la redundancia, tipificadas en una ley, la ley 31288. Antes estaba en un reglamento, ahora ya han sido tipificadas mediante una ley. Se han incorporado nuevas conductas infractoras en esta ley, pero la característica esencial que antes mm, no estaba es que ahora todas las conductas infractoras
están señaladas en una ley, que es la ley 31288, ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional. Y se cumple lo que es justamente que toda falta o que toda infracción administrativa disciplinaria goza de reserva de ley, es decir, solamente tiene que ser tipificada mediante ley. ¿Y cuál es el sistema de sanciones que se da justamente en la potestad sancionadora a cargo de la Contraloría General de la República? A diferencia, por ejemplo, de la potestad disciplinaria del PAC, que se rige bajo el marco de la ley 30057, la única sanción que la Contraloría impone a un servidor o un funcionario público derivado del ejercicio de la función pública en materia de contrataciones públicas es la inhabilitación. La única sanción que impone la Contraloría General de la República es la inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Es decir, impuesta la sanción, el servidor público no podrá ejercer función pública en ninguna entidad del Estado. También señala que si la inhabilitación supera los 6 meses, es decir, se le pone una inhabilitación de 7 meses, la extinción del vínculo laboral que tiene ese servidor con la entidad tiene que justamente dejarse sin efecto. Se deja sin efecto el vínculo laboral. El reglamento establece criterios de graduación para imponer la sanción. La Contraloría General de la República sobre aquellos funcionarios que tienen cargos selectivos, es decir, aquellos que han sido elegidos mediante voto popular, no se ejecuta o no es eficaz una sanción. Solamente va a ser eficaz cuando este funcionario de elección popular, llámese pues presidente de la República, perdón, alcaldes, gobernadores regionales, cesan en el cargo, recién ahí la sanción que la Contraloría le ha impuesto, ya sea de una habilitación, recién va a ser eficaz a partir de que cesan en el cargo. También en este procedimiento sancionador de la Contraloría se establecen mecanismos de derecho premial, conclusión anticipada o de sección al inicio del procedimiento sancionador, así como eximentes y atenuantes. Se establece un tipo símil al derecho penal, donde en el derecho penal también hay mecanismos de derecho premial, ¿verdad? Como es la colaboración eficaz. Igual aquí también en el procedimiento sancionador se ha traído del derecho penal esos beneficios premiales, con ciertas diferencias obviamente, pero con esto pues se trata de que si ha habido algún tipo de corrupción dentro de la contratación pública, aquellos servidores que están siendo investigados puedan acogerse a algún tipo de beneficio premial a través de poder pues, colaborar, en este caso, con el órgano contralor para poder así que el procedimiento sancionador pueda alcanzar a otros servidores y funcionarios públicos. El procedimiento sancionador tiene una estructura. Como lo señalábamos, hay un informe de control, que es un informe de control posterior, donde se identifica presuntas responsabilidades administrativas, y es a través de este informe que se va a iniciar el procedimiento administrativo sancionador a cargo de la Contraloría General de la República. Hay una primera instancia que está a cargo, pues, de la Contraloría General de la República, y dentro de esta primera instancia hay dos fases, una fase instructora y una fase sancionadora. Luego hay una segunda instancia a donde puede acudir el servidor o funcionario público que va a estar a cargo del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Es el que va a resolver, es un colegiado, es un tribunal que va a resolver los recursos de apelación contra las decisiones de primera instancia. El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, juega un rol importante dentro del procedimiento sancionador a cargo de la Contraloría General de la República. Está dentro de la Contraloría General de la República como entidad pública, sin embargo, tiene independencia técnica y funcional, ¿ya? Eh,
está compuesta pues por un presidente y vocales, y su competencia y decisión es autónoma y ninguna otra entidad puede intervenir salvo aquellas pues o aquellos procedimientos que han sido o que están en materia de discusión en la vía jurisdiccional. ¿Y qué es una falta o infracción disciplinaria? Acá hay una definición legal, podemos decir que es el incumplimiento del deber funcional que afecta a la función pública y el correcto funcionamiento de la administración pública. El incumplimiento del deber, ¿por qué? Porque el servidor transgrede las obligaciones inherentes al cargo o función pública que le ha sido asignada, ¿verdad? Un gerente de logística, un gerente de presupuesto, un gerente de administración, un gerente general, un gerente municipal. Entonces, todas estas funciones que son derivadas del cargo, todas aquellas obligaciones que son derivadas del cargo que ostenta el servidor público. Hay una afectación funcional, pues hay un menoscabo del ejercicio regular y eficiente de la función pública, y hay un impacto administrativo, pues toda conducta irregular va a deteriorar el correcto funcionamiento de la administración pública. Pero para imponer o para procesar o para investigar a un servidor público, primeramente tiene que estructurarse la responsabilidad disciplinaria. Y esta estructura básicamente está dividido en 5 elementos esenciales. Primero, la capacidad. Una capacidad formal. ¿A qué se refiere eso? De que el servidor o de que la potestad sancionadora de la Contraloría puede recaer sobre determinado servidor o funcionario público. ¿A través de qué? De que éste goza de una capacidad formal. ¿Y a qué se refiere ello? A que este servidor goza de una designación, goza de un cargo, goza de un nombramiento. Hay una resolución, por ejemplo, que le designa como subgerente de logística o gerente de administración. Entonces, las actuaciones que él realiza por el cargo que ostenta, la Contraloría General de la República tiene o este servidor está justamente sujeto a esa potestad sancionadora. Material, hay una que tiene que haber una capacidad material y está justamente comprendido o está referido al ejercicio efectivo de competencias y atribuciones específicas al momento de los hechos. Por ejemplo, la material, ¿no? Que este servidor goza de una capacidad, ¿no? Una capacidad intelectual, entonces no puede ser una persona que es inimputable, como por ejemplo sea sujeto de la potestad sancionadora de la Contraloría. Entonces, eso es la capacidad material. Tiene que haber una conducta activa o una conducta omisiva. También la tipicidad tiene que ser típica, es decir, tiene que adecuarse esa conducta activa o omisiva a la falta o a la infracción administrativa disciplinaria señalada en la norma jurídica, ¿verdad? Hay una antijuridicidad material, es decir, tiene que haber una afectación sustancial del deber funcional y de los principios que rigen la función pública, más allá de la mera transgresión formal. Ya, es una antijuridicidad material. Y también tiene que haber culpabilidad, es decir, que este servidor o este funcionario en el ejercicio de la función pública contractual haya actuado con dolo o, o en su defecto con culpa. Estos 5 elementos deben concurrir copulativamente para que se pueda configurar la responsabilidad disciplinaria. Ya adentrándonos a la potestad sancionadora de la Contraloría y a las infracciones que se detallan en el artículo 31, perdón, en la ley 31288, ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional. Estas infracciones tienen elementos objetivos y elementos subjetivos.
Como elementos objetivos tenemos al agente, que es el sujeto activo, ¿no? Que es el funcionario o servidor público que realiza la conducta infractora. Es decir, aquí se tiene que establecer una condición cualificada. No cualquiera puede ser sujeto de la potestad sancionadora de la Contraloría, sino aquel que ostenta la calidad de funcionario o servidor público o también que ejerza funciones públicas. Acción u omisión, por ejemplo, cuál es el verbo rector que describe la conducta prohibida. Ya vamos a ver más adelante algunas infracciones donde los verbos rectores son autorizar, omitir, incumplir. El elemento objetivo, que es justamente sobre el objeto material donde recae justamente la conducta, ¿verdad? En algunas infracciones recae sobre bienes, sobre fondos, sobre garantías. El elemento normativo que requiere, en efecto, una valoración jurídica dentro de la descripción del tipo infractor administrativo disciplinario. Se establecen pues elementos normativos, como por ejemplo, eh, se incluyen contratos, garantías, penalidades que necesitan una valoración por parte de la autoridad disciplinaria. El elemento descriptivo, que son los aspectos fácticos, concretos y verificables que se describe en el tipo infractor, y el elemento de resultado. Es decir, se requiere un resultado en los tipos infractores: perjuicio económico, afectación al servicio, perjuicio al Estado. Hay un elemento de resultado. Y elementos o los elementos subjetivos son el dolo y la culpa. Entonces, estos son los elementos de las infracciones administrativas disciplinarias. También las infracciones que se detallan en la ley número 31288, referidos específicamente al proceso de contratación pública, se clasifican por la forma de actividad: acción, conductas activas o omisivas, omisión simple, o también hay una comisión por omisión, que se da justamente en los temas relacionados a la delegación de funciones o cuando el funcionario ostenta la posición de garante, ¿verdad? Por la estructura típica de la infracción, tenemos tipo simple, una sola conducta, y tipo alternativo cuando hay varias conductas. Por elemento subjetivo, como lo hemos visto, hay infracciones que requieren necesariamente el elemento subjetivo del dolo para que se pueda configurar, y también hay infracciones donde se requiere que el servidor haya actuado de manera culposa. Por la consecuencia, hay infracciones de mera actividad, es decir, que solamente la infracción se va a configurar con el desvalor de la acción, es decir, el incumplimiento de un deber funcional. Ahí se configuraría la infracción administrativa disciplinaria, siendo irrelevante si con esa infracción del deber funcional haya ocasionado o no un resultado. Pero también hay infracciones que requieren un resultado. Por lo tanto, no solamente se va a tener que verificar que el servidor haya incumplido un deber funcional, sino que ese incumplimiento haya generado un resultado para que se pueda configurar la infracción administrativa disciplinaria. Por la competencia, el reglamento de la potestad sancionadora de la Contraloría señala que hay faltas muy graves y graves. Y por la estructura típica ya lo vimos. Entonces, estas son la clasificación de las infracciones en materia de contratación pública. El catálogo de infracciones que se tipifican en la ley 31288 están referidas, por ejemplo, a contratación pública, que es lo que estamos viendo. También hay infracciones referidas al presupuesto y tesorería, infracciones referidas al tema de recursos humanos, infracciones referidas a recursos naturales y patrimonio. Y como ya les mencioné en las diapositivas anteriores, estas infracciones han sido declaradas inconstitucionales, los referidos a recursos naturales y patrimonio, porque no están dentro de la competencia que el artículo 82 de la Constitución Política del Perú le otorga a la Contraloría. Y también hay otras infracciones de carácter administrativo, como es omisión de información en declaraciones juradas. Hay
uso irregular de bienes, entre otros. Pero lo que estamos viendo ahora es solamente aquellas infracciones que están referidos a materia de contratación pública. Y justamente estas son las infracciones específicas en materia de contratación pública. Tenemos la infracción regulada en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley 31288, que es actuar con parcialidad en contratos o licitaciones, generando un beneficio ilegal a terceros o a sí mismo. También hay otra infracción regulada en el numeral 10 de ese mismo artículo, que es adquirir bienes, servicios u obras sin seguir el proceso de selección o fragmentar indebidamente contrataciones. Contrataciones directas irregulares, que está en el numeral 11 del mismo artículo, el cual señala incumplir las normativas sobre causales y procedimientos para contrataciones directas, exoneraciones o similares, contratación de impedidos, autorizar o contratar o concretar, la contratación de personas impedidas o inhabilitadas para ejercer con el Estado. Hay incumplimientos normativos, que es incumplir disposiciones sobre valor referencial, bases, términos de referencia, especificaciones técnicas o expedientes de contratación. También hay otra infracción relacionada a la declaración falsa en conformidad. Es cuando dentro del desarrollo del proceso de contratación pública, ya en la fase de ejecución contractual, el proveedor, por ejemplo, eh, va a entregar un bien o va a entregar una obra. El área usuaria tiene que dar la conformidad del servicio, ¿no?, o de la ejecución de la obra, y el área usuaria, que está a cargo de un funcionario, ¿no? Puede ser cualquier unidad orgánica de la entidad que ha requerido un determinado bien. Por ejemplo, si vamos a hacer un hospital, puede ser el área de farmacia que está requiriendo medicinas. Entonces, una vez que el proveedor va a entregar esas medicinas, el área usuaria tiene que dar la conformidad. Entonces, pero si dentro de ese acto o de esa función pública de dar la conformidad da una declaración falsa, es decir, dar o recibir la conformidad de un bien o de un servicio o de una obra falsamente, genera responsabilidad. También manejo irregular de garantías. ¿Esto dónde se da? En la etapa de ejecución contractual también. Recordemos que el proceso de contratación, como lo señalé, tiene tres grandes etapas: actuaciones preparatorias, proceso de selección y ejecución contractual. El tema de garantías, como lo vimos, en la ejecución contractual se establecen garantías. Entonces ahí, en esa fase, el funcionario a cargo de aceptar estas garantías, si maneja irregularmente o acepta irregularmente una garantía que el proveedor lo está otorgando, también va a ser sujeto a un procedimiento administrativo sancionador. Y omisión de penalidades. Esta omisión de penalidades también se da en la fase de ejecución contractual. Hay un funcionario que por lo general es la oficina de logística, que se encarga de aplicar las penalidades. Si este funcionario o este servidor a cargo de aplicar las penalidades omite aplicarlas, también va a ser sujeto a la potestad sancionadora de la Contraloría. Entonces, todas estas infracciones se van a dar siempre en alguna etapa del proceso de contratación pública. Por ejemplo, actuar con parcialidad en contratación o solicitaciones. Eso podría darse, por ejemplo, en la etapa del proceso de selección. El comité de selección se parcializa sobre un proveedor para calificarlo de manera indebida en detrimento de otros postores u otros ofertantes, ¿verdad? También el actuar con parcialidad se puede dar en la etapa de ejecución contractual, cuando el área usuaria, a través de diversas acciones que se dan dentro justamente de esa función pública que le corresponde, otorga la conformidad con, con una intención de parcializarse con el proveedor. En las contrataciones directas también se dan dentro de la etapa de ejecución contractual.
Todas estas infracciones tienen como regla específica que se van a dar o el servidor va a incurrir en cada etapa del procedimiento de contratación pública. Llámese en la etapa de actuaciones preparatorias, en la etapa de procesos de elección o en la etapa de ejecución contractual. Justamente con respecto a la actuación parcializada, eh, ya hay acuerdos plenarios por parte del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, donde ya ha señalado o ha analizado justamente la actuación parcializada. Nos dice el tribunal que hay una conducta de actuar parcializadamente contrario a los intereses del Estado. Hay una condición que el tipo o que el infractor participe con objeción de su cargo, función o comisión. Es decir, le añade algo más, no solamente que sea servidor o funcionario público, sino que este servidor o funcionario público participe en el proceso de contratación, ¿no? Con ocasión de su cargo. Por ejemplo, ¿no? El comité de selección, ¿no? Otorga la buena pro, este funcionario está participando con ocasión de su cargo o función, es decir, como miembro del comité de selección. Objeto donde cuál recae esta conducta, recae sobre los contratos, licitaciones, concursos, subastas, licencias, autorizaciones o cualquier operación o procedimiento. Y este tipo infractor de actuar parcializado te exige un resultado, que hay un beneficio ilegal, sea para el servidor o para un tercero. También que haya una actuación dolosa. Este tipo infractor de actuar parcializado requiere necesariamente que el servidor haya tenido la intención de actuar parcializadamente a favor de él mismo o beneficiando a un tercero. Acá he traído como un caso práctico una infracción, la que está regulada en el numeral 11 del artículo 46 de la ley número 3288. Recuerden que esta ley es la que tipifica las conductas infractoras y nos dice, incumplir las disposiciones que regulen las causales y procedimientos para las contrataciones directas, exoneraciones o supuestos similares en que no se realiza procedimiento de selección de bienes, servicios y ejecución de obras, ocasionando perjuicio al Estado. Entonces, este tipo de infractor requiere de un elemento esencial que es el resultado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se estructura esta infracción? Bien jurídico protegido, el sistema de abastecimiento, porque se tiene que realizar un correcto desarrollo de la contratación pública, ¿verdad? ¿Quién es el agente? El sujeto activo es el funcionario servidor que interviene justamente en las exoneraciones, contrataciones directas y procedimientos similares. La conducta puede ser activa u omitiva. El elemento normativo tenemos pues contrataciones directas, exoneraciones similares que requieren de una valoración jurídica, ¿verdad? El elemento objetivo recae sobre qué? Sobre bienes, servicios y ejecución de obras en modalidad excepcionales, es decir, en contratación directa nada más. Elemento subjetivo, este tipo infractor nos dice que puede ser doloso o puede ser culposo. Y el elemento de resultado, que es el prejuicio al Estado. Y hay un agravante, es decir, la sanción se va a agravar cuando ese perjuicio al Estado haya ocasionado un perjuicio económico o una grave afectación al servicio público. Vamos a aterrizar en un caso en concreto sobre esta falta. A ver, nos dice, caso Oficina Nacional de Votaciones Limpias. Esta oficina, dice, requiere implementar oficinas distritales para el proceso electoral 2022 en la provincia de la Eterna Primavera. Vamos a ponerlo así. Se realizó la contratación directa del local para arrendamiento sin cumplir con los requisitos normativos. Este es el hecho. Hay un hecho
denunciado donde se señala que la ONBL contrató en la provincia de la Eterna Primavera directamente un local para arrendamiento y no dice que fue sin cumplir con los requisitos normativos. ¿Cuál era la problemática que se identificó? Por ejemplo, que por identificarse el informe legal carece de sustento sobre la necesidad real del arrendamiento. Un ejemplo, no especifica el número de personas que ocuparán el bien, la entidad cuenta con local propio en la misma localidad con espacio suficiente, solo 10 personas laboran en la sede principal, el resto se trasladó innecesariamente. Esta es lo que, o los hechos que se identificaron dentro justamente de este caso. Veamos, ¿cómo se aplica aquí los elementos de la infracción? Sujeto activo, ¿por quién sería? El asesor legal, porque él es el que emite el informe donde sustenta la necesidad de que, la entidad, mediante contratación directa, arriende un local. ¿Cuál es la acción? Incumplir las disposiciones que reúnan las causales para contratación directa, es decir, no se cumplió con los requisitos para que la entidad adquiera directamente o arriende directamente un local. Elemento normativo, contravención al artículo 9 de la directiva número 003-2021F, que regula justamente los requisitos para la contratación directa. Elemento objetivo, la emisión del informe legal recomendando la aprobación sin fundamento. Elemento subjetivo, dolo, conocimiento de la innecesariedad del arrendamiento. Conocía, dice el asesor legal, de que no era necesario el arrendamiento de ese local. Y el resultado, prejuicio económico. ¿Por qué? Porque la entidad pagó 32.000 soles por el arrendamiento del local sin una justificación. ¿Verdad? Entonces, la contratación no se requería al contar la entidad con local propio. Si la entidad tenía local propio, entonces la entidad no tendría por qué haber arrendado, ¿verdad? No tendría por qué haber contratado. Bien, así de manera general ha sido esta exposición. En realidad, si he corrido un poco por el tema del tiempo y también las diapositivas, he tenido que hacerlo lo más preciso y lo general también, toda vez que este tipo de charlas en el tema de la responsabilidad disciplinaria en contrataciones públicas es para más sesiones todavía. Sin embargo, he querido sintetizarlo para tener por lo menos un marco general de cuál es la responsabilidad disciplinaria de aquellos servidores o funcionarios que intervienen en la contratación pública. Como conclusión, podemos señalar que, primero, la contratación pública debe desarrollarse bajo principios de transparencia, probidad y integridad. Es decir, tiene que haber una transparencia y probidad como ejes fundamentales de la contratación pública. La Contraloría es la que se encarga justamente o es el garante del uso correcto de los recursos públicos, en este caso de la entidad. Es decir, tiene un rol fundamental y tiene un rol que la Constitución le ha otorgado como ente que se encarga de investigar, procesar y sancionar a aquellos servidores funcionarios que de manera irregular intervienen en los procesos de contratación pública, ¿verdad? Y hay un régimen disciplinario de prevención y sanción que está a cargo justamente de la Contraloría General de la República como un instrumento esencial para la prevención y para la sanción de conductas que comprometan, en este caso, la probidad en la función pública y además este régimen disciplinario va a contribuir a que se luche contra la corrupción y se fortaleza o se fortalezca las instituciones públicas. Bien, hasta aquí ha terminado esta exposición. Espero que desde un marco general eh, he podido llegar a ustedes. Como le mencioné, por lo menos es para
para 8 o 9 sesiones, pero he tratado de sintetizar todo lo referente al marco de contrataciones públicas y a la responsabilidad disciplinaria que está a cargo de la Contraloría General de la República, derivada justamente de la intervención de los servidores y funcionarios públicos en el proceso de contratación pública. Muchas gracias. Muy bien. Hemos llegado al final de esta enriquecedora ponencia. A continuación, se brindarán algunas indicaciones posteriores a la exposición. Se dará inicio a la ronda de preguntas. Tendremos un par de minutos para recibir sus consultas a través del chat o de forma directa. También posteriormente le invitaremos al doctor a compartir unas palabras finales. Y finalmente se procederá con el agradecimiento oficial y la presentación del certificado de reconocimiento. Antes de continuar, queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones al ponente por su brillante intervención. Nos ha dejado valiosas reflexiones, herramientas y aprendizajes que sin duda fortalecerán nuestra formación. Gracias por compartir su conocimiento con tanta claridad, solvencia y pasión. Ahora procederemos a recibir las preguntas, tanto por chat como por si desean levantar la mano para participar de forma oral. Hay una pregunta en el chat, doctor. Sí, he visto. El principio valor de dinero es nuevo, ¿verdad? En efecto, sí. Es- Este principio y hay otros principios más que se han incluido en esta nueva ley, la 32.0069, ya, que como dice, busca mejorar la relación calidad-precio y oportunidad. Es un principio nuevo que se ha establecido en el marco de las contrataciones públicas. Excelente clase, gracias. ¿Qué opinión nos podría dar respecto de la ley 30.069? Bien, esta ley, a diferencia de la ley anterior, la ley 30.255, al parecer, que es la ley de contratación del Estado, en principio ha establecido nuevos principios. Ha establecido nuevos procesos de contratación pública. Sin embargo, en los temas relacionados a los impedimentos que tienen algunos funcionarios o altos funcionarios del Estado, tengo un poquito de crítica ahí, toda vez que ha flexibilizado de alguna manera, aunque algunos tienen otra opinión, ha flexibilizado en qué sentido de que algunos funcionarios del gobierno, aquellos que tienen, pues, ejercen en la alta dirección en los grandes cargos del estamento del Estado, que antes en la anterior ley estaba más restringido su participación de sus familiares, ahora se ha flexibilizado en cuanto al ámbito territorial y en otros ámbitos donde ya pues hay algunos familiares que pueden contratar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los congresistas, sus familiares pueden contratar eh, en otras entidades del Estado, ¿no? Antes estaba restringido que un familiar en congreso no podría contratar mientras estuviera en el cargo. Lo mismo establece con los familiares de los ministros, que antes estaba en todo el territorio nacional, ahora ya se ha flexibilizado, ya no es en el territorio nacional, sino fuera en este caso, del sector donde esta persona ejerce el cargo de ministro. Entonces, dentro, perdón, del sector donde ejerce el cargo de ministro, pero en otros sectores un familiar podría contratar. Esas son algunas críticas, pero por lo demás, el proceso de contratación en esta nueva ley sí tiene sus particularidades en efecto, pero ha mejorado en aspectos de modernidad, ¿verdad? Ya como es nueva, ya lo estamos estudiando poco a poco y si hay otra oportunidad podríamos hablar directamente ya específicamente de esta ley que es muy interesante, ya tanto la ley y el reglamento, donde ya se establece una nueva forma de contratar que tiene el Estado para prestar los servicios que se dan en bien pues, de la colectividad en general. Vale, no sé si hay más preguntas por parte de los asistentes.
Pueden levantar la mano también si gustan, si hay alguna pregunta adicional. Bueno, en ese caso, pues procederemos con la entrega del certificado. En nombre de, no sé si ya se está proyectando. Sí, ahí está proyectándose. Vale. Entonces, en nombre de la Academia Jurídica Lex Use, hacemos entrega simbólica de este certificado de reconocimiento como muestra de nuestro profundo agradecimiento por su destacada participación. Eh, y bueno, le cedo la palabra para que pueda darnos unas palabras finales. Claro. No, gracias a la Academia Jurídica Lexius por esta gentil invitación y también gracias por dar estos espacios, ¿no? De conferencias, de eventos relacionados pues a temas quizás nuevos, ¿no? A veces algunas otras instituciones dan, si bien es cierto, también dan eventos, pero eventos relacionados pues a temas pues de derecho penal, ¿no? Que es lo más sonado en este momento, ¿no? Por el tema de la corrupción que existe dentro del estamento del Estado. Sin embargo, también hay que entender de que no solamente el derecho penal es esa manifestación del ius punum del Estado que castiga a aquellos servidores o funcionarios públicos que están o que cometen algún tipo de irregularidades, sino también hay que entender que también hay otra tipo hay otro tipo, perdón, de manifestación de la potestad sancionadora del Estado, quizás más chiquita que el derecho penal, pero también muy importante. Estamos hablando de la potestad disciplinaria, ¿no? Que está en cabeza en este caso de la Contraloría General de la República y también hay otra manifestación que se materializa en la potestad disciplinaria que está a cargo de las entidades, de las propias entidades sobre sus servidores y que se rige bajo el marco de la ley número 30057. Entonces, gracias otra vez. Espero que en una próxima oportunidad nos podemos volver a conectar y hablando justamente de lo que me apasiona, que es el tema disciplinario. Gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, doctor. Em, y bueno, queremos también agradecer de corazón a cada uno de ustedes, de los participantes, por su presencia y bueno, participación activa durante la sesión. Les invitamos a seguir formando parte de nuestras actividades académicas, a estar atentos de nuestros próximos eventos y, por supuesto, a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguna novedad. Gracias por apostar por el conocimiento, el debate y la formación jurídica con sentido humano. Esperamos que esta jornada haya sembrado en ustedes, perdón, nuevas inquietudes, motivaciones y caminos de búsqueda. Gracias por acompañarnos y nos reencontraremos muy pronto en una nueva sesión de la Academia Jurídica Lex Alius. Hasta pronto. También ahí también están pasando el link por si desean obtener su certificado. Si desean obtener su certificado de participación, les recordamos que pueden inscribirse a través del enlace que ha sido compartido en el chat en estos momentos. Gracias.